Bueno, vamos a comenzar. Buenos días, vamos con entonces meditación. Vamos repasando así muy rápidamente. Es fundamental que para ir entendiendo todo lo que vamos a ir avanzando, nos vayan quedando en claro ciertas cosas. Primero, que meditación puede ser, o le llamamos meditación, a una técnica o a un estado, ¿no? Entonces podemos estar haciendo referencia a estoy en estado meditativo o estoy haciendo una técnica de meditación. Al principio parece que no tiene mucha importancia eso, pero sí, después la tiene, ya que uno puede llegar a estar en un estado meditativo sin hacer una técnica y puede hacer una técnica sin llegar al estado meditativo. Lo otro es que nos importa mucho entender cómo es una técnica de meditación. Recordar que la técnica de meditación va a tener dos componentes fundamentales. El primero y el más importante es la atención. Es decir, yo en una técnica de meditación entreno la atención. Existe este atender como verbo, ¿no? Como acción. Entonces, una técnica es una actividad humana diseñada a los fines de aumentar, mejorar el grado de conciencia. Y se basa principalmente en la acción de atender. Atender es una acción. Por eso una de las preguntas del primer cuestionario es la diferencia entre conciencia y atención. Atención lo vamos a usar como llevar conciencia a algo, atender una acción. En cambio, en el tema de la conciencia es más un estado o un suceso. Poco a poco vamos a ir profundizando cada una de nosotras en la experiencia y eso nos va a permitir entender más a qué le llamamos conciencia. Dos elementos entonces de la técnica, una es la atención y la otra la armonización de la energía. Es decir, que si yo estoy más tamásica o más rayásica, me va a costar más atender. Y por eso es que la postura, los movimientos que hacemos o las respiraciones, el horario que elegimos, por ahí va a dar más resultado uno que otro porque me genera un mayor equilibrio energético. Y equilibrio energético en cuanto a meditación sería estar más sattva. Sattva es estar consciente, despabilado, relajado. Entonces, esto sería el primer módulo. El primer módulo es lo que dijimos. Después aparece un segundo módulo donde nos cuenta sobre un protocolo de 6 pasos. Sería importante tenerlo en cuenta. 6 pasos. Y después nos habla de la clasificación de las técnicas. Ahí aparecen técnicas básicas de expansión de la conciencia y técnicas aplicadas de expansión de la conciencia. Nosotros le agregamos una más acá en la clase, que es técnicas de armonización de la energía. Entonces, yo voy pasando rapidito. Después si hay preguntas me dicen, yo tengo dudas en esto. Pero en cuanto a la clasificación de las técnicas, entonces hablamos de técnicas de armonización de la energía, técnicas básicas de expansión de la conciencia y técnicas aplicadas. Estar al día, no ir atrasado, no sería no necesariamente no haber hecho los cuestionarios. Estar atrasado verdaderamente sería que no podamos compartir un vocabulario porque hay que ir aclarando todo lo anterior. Eso sería estar verdaderamente atrasado, ¿no? Que yo diga, porque no es lo mismo una técnica de armonización de la energía que una técnica de meditación. Y vos, bueno, ahí es donde tenés que levantar la mano, ¿viste? Abrir el micrófono y decir cómo es, ¿no? Y que nos vaya quedando claro ese vocabulario. ¿Qué es una técnica de armonización? ¿Qué es una técnica básica de expansión de la conciencia? ¿Y qué es una técnica aplicada de expansión de la conciencia? Yo lo digo súper rápido acá. Armonización de la energía busca específicamente eso,
no está buscando expandir la conciencia. Estamos haciendo, entonces yo me imagino que me aflojo, En la técnica de meditación no estamos haciendo, es un observar principalmente. No estamos buscando regular en la meditación. En la meditación estamos buscando atender y nada más. No estamos buscando cambiar. Básicas y aplicadas. Básica es cuando yo atiendo para desarrollar la atención. Atiendo un punto en la pared, atiendo la respiración y voy experimentando esto de estar atendiendo. La función atencional. Mientras que aplicada es cuando yo ya con capacidad de atender, atiendo a algo en particular. Atiendo a cómo funciona la mente, atiendo a un problema que tengo, atiendo a un dolor que tengo. Investigo con la atención. Es distinto que investigar la atención en sí misma, que sería la técnica básica de expansión de la conciencia. Todo esto es el segundo módulo. En el segundo módulo también nos habla de posibles soluciones a los problemas que tenemos durante la meditación, cuando hacemos meditación y por qué no nos podemos concentrar. Entonces nos cuenta que hay dos recursos, dos puntos a los cuales vamos a mirar si una persona tiene dificultades. Y son justamente los que hacen a la técnica, es decir, el soporte de la atención y el equilibrio energético. Entonces, por ejemplo, si una persona acostada se pierde, se duerme, vamos a decir que vamos a tomar en cuenta el equilibrio energético, se está poniendo muy tamas. Si una persona de repente, por quedarse quieta, se pone muy nerviosa, quizá pueda hacer una serie de movimientos para que no le hierva la sangre mientras está haciendo la meditación. Entonces decimos que una de las cosas que vamos a atender es a la regulación de la energía. Y la otra es al tipo de soporte de la atención. Empezaremos con cosas bien concretas y que nos afecten poco emocionalmente para ir evolucionando a poder atender a cosas más sutiles, menos tangibles, al pensamiento, a la emoción, y que lo que veamos ahí nos afecte más. Entonces estas son cosas extremadamente de base, muy importantes. No son básicas como decir, che, esto es una soncera. Porque muchísimas personas que practican meditación durante muchos años y que tienen beneficios, no lo entienden a esto. Y por ahí ni les hace falta. Pero una persona que va a trabajar con un grupo tratando de ayudar, sí le hace falta porque tiene que tratar de adaptar las técnicas a cada uno. Entonces, estas cosas que vimos hasta el momento que yo nombré, es importante que las tengan en cuenta. ¿Vamos bien, che? Me cuentan cualquier cosa ustedes y me dicen, explayémonos un poquito más en esto. Y profe, revisa. ¿puedo Sí. hacerte una consulta? Dale, Mari. Tengo una duda existencial. ¿Qué diferencia hay entre la meditación ahimsa y otro tipo de meditación? Bien. Yo todo el contenido que vos vas dando, todo, pero desde mi desconocimiento en general, porque la realidad es que no tengo un camino transitado en esto, no sé cuál es la diferencia. Bárbaro, genial. Primero, meditación ahimsa es algo propio de la escuela que venimos desarrollando hace 40 años, ¿no? Entonces, si bien hay mucha gente formada, todo parte desde acá, desde la escuela. Entonces, no vamos a encontrar meditación ahimsa como una ciencia milenaria. Punto 1. Punto 2, meditación ahimsa deriva en gran parte de yoga. Entonces tiene elementos muy característicos de yoga. Por ejemplo, en la escuela nosotros enseñamos meditación ahimsa y enseñamos también mindfulness. El mindfulness tiene una tradición budista.
Entonces, por ejemplo, cuando vos aprendes mindfulness, no hablas todo esto del equilibrio de la energía. Entonces directamente vas al tema de la atención. Entonces, hace foco en la atención. Entonces, una diferencia, ya dicto dos diferencias, por ejemplo. Una, de historia, de dónde viene. La meditación ahimsa tiene una influencia muy grande de yoga. Y como el yoga tiene una influencia muy grande desde el hatha yoga, de lo que es equilibrar la energía de uno, va a tener todo ese bagaje. En cambio el mindfulness no, es diferente. Es más simple el mindfulness. Y cada uno tiene una potencia. Por ejemplo, el mindfulness, la potencia que tiene es que es simple. En el mindfulness la persona nunca se confunde en que meditación y relajación son lo mismo. En cambio, en meditación ahimsa, la persona es más común que se confunda entre las dos cosas. Entonces vos decís, es peor entonces. No, porque en meditación ahimsa tenés muchos más recursos para ayudar a la persona en lo energético. Entonces son diferentes en eso. Ahora bien, me interesa la pregunta de Mariela, ¿no? ¿Existiría una gran cantidad de técnicas de meditación? Y una clasificación que ha surgido en los últimos tiempos es dividirlas o clasificarlas en meditaciones atencionales, generativas y deconstructivas. Atencionales es que vos atendés y punto. Tenés que practicar a atender. Las generativas, que en algún momento van a ver que damos curso en la escuela, son aquellas que intentan desarrollar algún aspecto de la persona, como es por ejemplo la compasión o el amor. En lo atencional no, vos atendés. Ni siquiera partís como supuesto de que existe el amor. Atendés. En el otro vos estás buscando determinadas técnicas que te contacten con la función más amorosa. Las deconstructivas son técnicas que buscan a través de ciertas preguntas ir deconstruyendo el yo. Entonces, por ejemplo, hay una meditación muy famosa, muy tradicional, de un señor que se llamó Ramana Maharshi, que él te proponía que vos, cuando hablabas, cuando hacías algo, todo el día, no unos minutitos, todo el día, te preguntaras, ¿quién hizo eso? ¿Quién dijo eso? ¿No? Traten de imaginárselo, ¿no? Vos estás hablando, le decís algo a tu pareja y te preguntas quién dijo eso. Y tiene que ver con que se generen ciertos procesos donde vos dejes de crear la imagen del yo como la tenemos, ¿no? Entonces son tres tipos de meditaciones. Entonces, meditación ahimsa, mindfulness, se inscribirían principalmente dentro de las meditaciones atencionales. La meditación atencional termina deconstruyéndote y generando emociones positivas. Pero el otro es más específico. Hay técnicas donde te contactas con el tema del amor. Y eso es muy positivo para determinadas cosas. Ahora, lo atencional te termina conectando también con eso, ¿no? Pero va por otro camino. Entonces, ya tenemos una idea general. Hay meditaciones atencionales, meditaciones generativas, meditaciones deconstructivas. Después existen cosas que desde meditación ahimsa nosotros consideramos que no son meditación, ¿no? Todo lo que sea programar la mente desde meditación ahimsa consideramos que no es meditación. No le llamamos meditación. No imponemos que eso no es meditación, sino que no le llamamos meditación. Entonces, si vos en un examen me decís, sí, porque yo visualizo cómo quiero ser en el futuro.
Bueno, eso no es meditación, porque es lo opuesto a estar presente. Por ejemplo, ¿qué es silencio? ¿Qué es ruido y qué es música? ¿No? El ruido ya sabemos que no es silencio, ¿no es cierto? La música sabemos que no es ruido, pero la música tampoco es silencio. Bien, la atención no es pensar, es atender realmente. Puede haber pensamiento, pero no es que estoy pensando la realidad. Observo el pensamiento. Siempre estoy como observadora. Una frase que a mí me gusta es que meditar es el arte de no discutir con la realidad, ¿no? Es observar lo que hay. Entonces, si yo pienso algo feo, es como el ruido. No estoy meditando. Pero si yo pienso algo lindo, tampoco estoy meditando. Es como la música. La música no es silencio. Che, pero ¿no es bueno para la salud pensar algo bueno? Puede ser, sí. Pero no es meditación. En meditación ahimsa. Entonces, todos estos supuestos que ustedes están viendo, todos los fundamentos que ustedes tienen, serían de meditación ahimsa y son compartidos por yoga. Entonces ahí tenemos un panorama general, como para que entendamos más qué es meditación ahimsa, de dónde sale esto, ¿no? De dónde sale, cómo viene la mano. Yo he tenido miles de alumnos, miles en serio, ¿no? De alumnos dentro de meditación, y algunos que han venido que eran muy experimentados en meditación y que habían hecho muchas cosas, me dijeron: Arturo, con vos no aprendí nada nuevo, pero se me ordenó, ¿no? Y eso yo siento que es una virtud de meditación ahimsa, que vos a nivel intelectual puedas tener un acomodamiento de las cosas que te permita ir haciendo un proceso después vivencial, porque con lo intelectual quedamos en nada, pero que haya un acomodamiento para que vos te sepas entender y sepas entender al alumno en eso. Entonces eso es lo que yo he buscado a través del programa de meditación ahimsa, que uno tenga un entendimiento intelectual que le ordene los conocimientos vivenciales que tiene, ¿no? Entonces eso he buscado. Bueno, ahí está, digamos, con respecto a la pregunta que nos regalaba Mariela. ¿Hay algo más ahí en el medio que no se nos ocurra? Mil gracias, profe, la verdad que clarísimo. La verdad que, bueno, sinceramente siempre un genio, me encanta. Gracias, Che. Bárbaro. Entonces, llegamos hasta acá con esto y un agregado más de cómo se diagraman las clases. Las clases se diagraman en distintos segmentos, intentando solucionar 2 o 3 problemas. Uno principal va a ser el equilibrio energético de la persona. Es decir, si una persona se queda más de 10, 15, 20 minutos en una posición, o se va a poner rayas o se va a poner tamas. Si está sentadito, a lo mejor le empieza a doler todo. Si está acostadito, quizás se duerma. Entonces, en cada uno de esos segmentos vamos cambiando por ahí la posición. Cuando lo hacemos en una sala de yoga, hacemos acostado, sentado, parado, vamos variando. El otro problema es la capacidad atencional de la persona. Una es la capacidad de armonización energética, como para quedarse tanto rato quieto, y la otra es la atencional. Tengo que renovar la consigna cada 10 o 15 minutos. Para que no se canse, para que no se aburre, para que no se pierda. E inclusive dentro de una misma consigna la varío. Digo, ven, vamos a atender a la respiración. Vamos a estar 10 minutos. Bueno, tiro 3 minutos atendiendo a la zona de la nariz, 3 minutos a cómo se infla la pancita, 3 minutos a las pausas, 1 minuto libre. Entonces también divido. Bárbaro. Entonces, en este dividir aspectos y a cada aspecto dedicarle una
una parte de la clase, podríamos usar cualquier cosa ahí, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, pero es infinidad de cosas. Entonces hoy lo que yo quiero proponerles es que uno de los bloques, después que me relajé, bloque de armonización de la energía. Atendí un rato a la respiración, bloque de atención. Bueno, un bloque de conocer la mente, ¿no? Una cosa es conocer la mente y otra cosa es autoconocimiento. Conocer la mente acá es conocer cómo funciona la mente, a diferencia de conocer tus patrones personalizados. ¿Entienden esto? La psique de uno, cómo está conformado uno. No, acá serían las funciones, es decir, bueno, la mente es curiosa, la mente se reactiva ante cosas, aprender a observar el pensamiento, ver a qué le llamamos mente, porque hay autores que le llaman mente a la conciencia y hay autores que le llaman mente al pensamiento. Entonces, si uno puede atender al pensamiento, la conciencia no es pensamiento. Entonces vale distinguirlos, pero se usan distintos vocabularios. Entonces por ahí uno se confunde. Entonces, van a ver ustedes, dentro de los apuntes, unas meditaciones que llamamos meditaciones asociativas y que nos sirven un poquito para acordar con la persona a qué le vamos a llamar pensamiento o actividad mental, ¿no? Porque estas palabras se utilizan de diferente manera. Por ejemplo, a veces mente es sinónimo de pensamiento y a veces mente es sinónimo de conciencia, es decir, la función con la cual yo capto todo. Hay personas que lo tienen confundido en la vivencia. Antes de hacer meditación, la mayoría de las personas lo tienen confundido. Una cosa es no distinguir la derecha de la izquierda y otra cosa es no acordarse el nombre. Por ejemplo, si decimos left y right, como se dice en inglés, es posible que alguno de nosotros no sabe cuál es una y cuál es otra, pero sí sabe cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Es una cuestión de vocabulario. Bueno, cuando vos trabajas con chicos de 3 o 4 años, no saben cuál es la derecha y cuál es la izquierda. No es una cuestión de vocabulario. Bueno, con respecto a mente como conciencia y mente como pensamiento, algunas personas tienen un problema de vocabulario y otras personas en el concepto, se le hace lío. Entonces, por ejemplo, si yo atendamos a un ruido que ustedes tengan ahí en la habitación. ¿Ya lo tienen? ¿Escucharon? Bárbaro. Podemos decir que el ruido fue el soporte de la atención o el objeto que atendieron. El oír es algo distinto. El oír y el sonido son dos cosas diferentes. El oír sería la función receptiva. El sonido es la cosa que capto. Si ustedes tocan con la manito la silla en la que están, sienten la suavidad o la rugosidad de la silla. Decimos que la suavidad, la rugosidad, la silla en sí misma es el objeto, es el soporte de la atención. Pero vos estás percibiendo eso. Ahora bien, si vos durante unos segundos te quedás en silencio y ves qué se te viene a la mente, por ejemplo ahora, yo voy a proponer que se nos venga una persona querida a la mente. ¿Ya se vino? Ay, no tienen persona querida a lo mejor, y dije yo. Bien, una persona querida a la mente. Bueno, la imagen esa que vino, el concepto que vino, la idea que vino, es el soporte de la atención. De la misma manera que siento el ruido, siento el pensamiento. ¿Se entiende? Percibo el pensamiento. Entonces, el pensamiento y lo que lo percibe no son lo mismo. Entonces, le llamamos conciencia a lo que percibe la silla, a lo que percibe el sonido y a lo que percibe el pensamiento. El pensamiento es un soporte más de la atención.
Pero ¿por qué es tan difícil distinguirlo? Porque el pensamiento desaloja la percepción. Me voy a exponer mucho con lo que voy a decir, ¿sí? Pero veamos. A ver, ¿quién además de mí alguna vez vio a una persona de lejos, una persona del sexo que le gustaba, que le gusta, la veía de lejos, le llamó la atención y a medida que se acercó se dio cuenta que no le gustaba tanto? Gracias, yo creí que era el único que me había pasado. Bien, bárbaro. Es más, en mi caso, no creo en el caso de Eliana, que es tan linda, pero en mi caso, venía caminando la persona y venía sonriendo y cuando se acercó a mí dejó de sonreír. Se ve que también le pasó lo mismo conmigo, ¿no? Que me miró de allá y decía, pero esto, y no le resulte. Entonces, ¿me siguen en esto? ¿Qué pasa? Cuando está lejos la persona, podríamos decir, partamos de esta boludez, pero definamos algo muy importante. Que cuando la persona estaba lejos, el registro visual, ¿sí?, era pobre. Es decir, mientras menos definida es la percepción, más posibilidad tiene la mente de recrear la imagen. Mientras menos definida es la percepción, más posibilidad tiene la mente de recrear la imagen. A medida que se fue acercando y la vista lo vio bien, no pude recrearlo como mi mente lo recreaba hasta ahí. ¿Lo tienen, che? Lo mismo pasa cuando vas por la calle, por ejemplo, yo me llamo Arturo y escucho ¡aló! ¡aló! Y yo me doy vuelta entendiendo que es Arturo. Pero si dicen Lautaro y es bien claro, mi mente no tiene la posibilidad de recrear eso. Cuando esta persona está lejos, decimos que hay un porcentaje de percepción y un porcentaje de imaginación, de pensamiento. Yo en algún tiempo solía preguntar en la clase, y perdonen si se ofenden con esto, ¿qué diferencia había entre masturbarse y hacer el amor? ¿No? Y una vez una señora me contestó que en uno de los dos uno conoce gente, ¿no? Era una diferencia que yo no hubiera esperado. A lo que yo iba con esto es que en la masturbación, según me contó otra gente que se ha masturbado alguna vez, había un porcentaje muy grande de imaginación. Después, con el tiempo, me di cuenta de que en el hacer el amor también había un porcentaje grande de imaginación. No porque yo me esté imaginando otra persona, sino porque por ahí a esa persona que está conmigo le atribuyo cosas que mi mente desea. La imagino, por ejemplo, lo mejor psicológica y emocionalmente como yo quiero que sea, ¿no? Pero en el caso de la masturbación es como que la persona no está, entonces la imaginación es concreta. Bien, en el acto sexual puede pasar que yo escuche algo que no me guste que el otro diga y que se me cambie la imagen de la otra persona y yo me enfríe. Por lo tanto, de alguna manera, hay cantidad de cosas que uno cree que son percepción y tienen un porcentaje de imaginación, de armado mental mayor. Entonces, el registrar lo que es atender conciencia de lo que es pensamiento es un desafío sumamente interesante en meditación. ¿Lo tienen, che? Después ustedes cuando enseñan meditaciones enseñan con ejemplos menos burdos, menos vulgares. Un cuento griego,
alguna anécdota, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Cuando uno es vulgar, es vulgar. Entonces, ya tenemos eso. ¿Qué es meditación asociativa? Meditación asociativa es algo sencillísimo, que es poder observar algo y dejar que la mente, al principio hacemos así, que la mente asocie cosas. ¿Me explico? Asocie cosas. Entonces, si yo digo, ¿qué es esto? ¿No? Es muy posible que la mayoría de nosotras podamos decir que esto es un dedo, ¿no? Ahora, si yo hago así y hubiera preguntado primero, ¿qué es esto? Alguna persona me hubiera dicho un insulto. O si yo hubiera dicho así. Los tres son simplemente un dedo. Después es posible que para nosotras tenga un símbolo. Eso, represente un símbolo, no tenga un símbolo, represente un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es algo que le hemos cargado una significación, que simboliza otra cosa. La bandera no es la patria. La bandera es un símbolo patrio, ¿no? Entonces representa la patria. Entonces, la idea es que toda cosa conocida por nosotros ya tiene una carga mental. Y por lo tanto funciona de alguna manera como símbolo. Entonces ahora, yo les voy a pedir que hagamos una práctica, un poquito como final de esto, una práctica. Y vamos a hacer un par de minutos, como si fueran 10 minutos, representando la técnica de armonización de la energía. Lo que sería en una clase 10 minutos o 15 de relajarse. Un par de minutos de atención plena. Estaría representando otro bloque de la clase. Y como tercera cosa, yo les voy a pedir que hagamos meditación asociativa. La voy a guiar. Que sería un tercer bloque de la clase. Entonces, en vez de hacer 45 minutos, vamos a hacer 15. Pero va a estar representando distintos bloques de la clase. ¿Se entiende esto, che? Entonces, vamos a buscar una postura cómoda. Ya comienza este proceso de armonizarse energéticamente. Cierro los ojos con la intención de que los estímulos externos me afecten menos. Y si por cerrar los ojos me pongo inquieta, no cierro los ojos, porque no cumpliría con la función. Cierro los ojos, respiro tranquilamente. En cada exhalación me pongo a favor de esa relajación, de esa serenidad que la exhalación propone. A veces vale respirar así, inhalar profundo, porque después de eso viene una exhalación plena. Y en cada exhalación me pongo a favor de ese relajar. Notemos acá que estamos usando la mente, porque puedo decir yo, exhalo e imagino que me aflojo. Cada vez que exhalo mi boca se afloja. No estoy meditando, estoy aflojando y estoy accionando con la mente, imaginando que los hombros se aflojan, que los brazos se aflojan, se sueltan, que la mente misma se aquieta en cada exhalación.
Momento a momento nos vamos serenando más, soltándonos. Y esta respiración, que ha sido nuestro elemento armonizador, nuestro recurso armonizador cada vez que exhalo, poco a poco se transforma más en un soporte de la atención. Y vamos pasando a este segundo segmento de la clase, el segundo bloque, donde intento que toda mi atención esté enfocada en respirar. Puede ser un soporte más amplio, como todo el movimiento respiratorio, o puede ser un soporte más específico, como sentir la zona de la nariz donde roza el aire al entrar y al salir. O puede ser la zona del cuerpo que se expande y se achica. Y atiendo. Y estamos en el segundo segmento, donde la tarea es solamente atender. Estamos haciendo una técnica básica de expansión de la conciencia. Estamos básicamente trabajando en poder atender, percibir la respiración, y cada vez que descubro que la atención se ha ido, vuelvo a posarla en la respiración. Y así entreno mi atención. Voy a intentar mantener toda esta serenidad lograda con la relajación, aunque sea poquita. Y voy a tratar de mantener la atención en la respiración. Y aun cuando el foco sigue siendo la respiración, el foco atencional sigue siendo la respiración, voy a dejar muy serenamente que los ojos se abran. Y en este abrirse los ojitos, vamos a dejar que la vista se pose en un objeto que haya en la habitación de ustedes, que esté bien a mano para que lo podamos mirar, cualquiera sirve. Voy a observar ese objeto, su forma, su tamaño, lo observo. Esto va a seguir así, voy a seguir observando ese objeto en particular, pero voy a liberar mi mente para que genere asociaciones con ese objeto. Por ahí, por el tamaño, el color o la forma, por el concepto.
estoy mirando ese objeto, pero al mismo tiempo estoy consciente del pensamiento, cómo reacciona recordando cosas con respecto al objeto. Si no vienen, no te preocupes, espera tranquila. La vista está en el objeto, pero la atención está en el pensamiento, a ver qué viene. Y siempre volvemos al objeto. Intentamos no irnos en asociaciones de las asociaciones. Siempre volver al objeto. Vamos a intentar ahora cambiar el objeto, es decir, dirigir la mirada a otro objeto. Y hacer lo mismo. Estoy mirando el objeto, pero en sí estoy mirando mi mente a ver qué me dice con respecto al objeto, qué reacción tiene mi pensamiento. Vamos a cerrar los ojos nuevamente y a respirar tranquilamente. Ahora la idea es atender al oído, pero al mismo tiempo que no se nos pase por alto la mente. Yo estoy haciendo un sonido, espero que todos lo escuchen. Y la idea es, ¿qué me trae a la mente ese sonido? Hago un sonido diferente, a ver si llega. ¿Qué me trae a la mente? Uno más. Vuelvo a la respiración. Siento la respiración. Siento el aire entrando y saliendo. Y dejamos que los ojitos se abran. Se abren los ojitos. Nos movemos tranquilamente. Bien, estuvimos haciendo meditación asociativa 1, así les va a figurar en el apunte. Meditación asociativa 1. ¿Qué es esto? La 1 es observar algo por cualquiera de los sentidos y dejar que la mente reaccione a eso. Veamos si alguien lo logró. Es una cosa simple, pero a veces la mente, que todo el tiempo se mueve, cuando vos le decís, a ver, movete, se queda quieta y no hace nada. ¿A alguien le pasó eso? De que no
No se movía. Bien. Bárbaro, Jolly. Bien. Bárbaro. Vamos ahora con quién sí se le movió. ¿Nos cuentan si se puede alguien qué miró y qué se le vino? A ver si hay alguien que nos regale ese comentario. ¿Qué miró y qué se le vino? A ver, Soledad, larga vos. El primer objeto fue una taza, que acababa de desayunar, así que tenía la tacita, y pude observarla, solamente observarla, no se me vino, digamos, ningún pensamiento acerca de cómo llegó a mí, ni nada. Fue más que nada observarla, observar los colores, el brillo. Creo que pude con la consigna, digamos. En la primera parte era esa, pero la segunda consigna era dejar que se vinieran cosas a la mente. Ahí no se vinieron. ¿Con la taza o con el segundo objeto? Era con los dos. No, pero creo que sí, que lo pude lograr. Lo pude lograr porque, digamos, sé que lo pude lograr porque me ha pasado otras veces de que me doy cuenta que me voy en esa asociación y me colgué con lo que había venido a mi mente y me había olvidado del objeto. En cambio, esta vez no, esta vez pude estar 100% en el objeto por más de que se me venían cosas. Bárbaro. Ahí nos regala una cosa linda, Sole, ¿no? Habría tres estados. Uno donde yo observo y no hay actividad mental, solo la observación. El otro es cuando me voy en pensamientos y queda evidente que había pensamientos. En este ejercicio estamos buscando el del medio. Es decir, la mente se va pero yo no. Es decir, aparece, entonces veo, suponete la taza, mi primo que me la regaló, la taza, café, la taza, tengo hambre, la taza. Entonces, la idea es poder ver ese intermedio, ¿no? Donde no me voy, como nos dice Sole, no me voy y observo eso. En ciertas ocasiones, esta meditación va a ser una herramienta de autoconocimiento interesante, porque hay veces que nuestras imágenes nos pueden decir cosas que el razonamiento no. Entonces yo libero imágenes y se me vienen mensajes de qué me pasa con las cosas, pero lo tengo que soltar un poco. ¿Alguien más nos cuenta, qué fue? ¿Vamos con Eliana? Profe, yo estaba observando Sí. individual y vi un arco iris. Y después observé el mouse y vi un barco y un escarabajo. Bien, bárbaro. Después está la salud mental también de cada uno, de qué es lo que ve cada uno. Bien, sí, está muy bueno, está muy bueno. Veo un poquito aquí, no escuché sonidos, me decía Silvia. Hoy estaba probando yo a ver qué. ¿Quién escuchó 3 sonidos? ¿Alguno de nosotros escuchó 3 sonidos? Bien, bárbaro. Uno, lo probamos de nuevo ahora. Profe, yo no escuché ninguno de los 3 sonidos. Bien, bárbaro, gracias. Me llama la atención. ¿Será un problema de la compu? Esperemos que sea del técnico y no de uno, ¿no? Que no escucha los sonidos uno. Ni idea. No sabría decirte. Yo tampoco lo escuché algo muy vagamente, claro, así, pero después casi nada. Por gracias. eso no sé qué es. Habría que probar a ver. Estoy probando porque... No escuché nada. A ver, gente, ahí va. Estoy probando porque, bueno, el otro día nos dimos cuenta entre todos ahí que la flauta no la escuchaban muchos y otros la escuchaban bien. Entonces ahora estoy probando a ver con qué podemos trabajar. Voy con el primero, ¿sí? Voy con el primero, que es este. No lo escucho, los veo que se tocan. Bien, bárbaro. Pero no le escucho el ruido. Listo. Entonces, un sonido de 10. Con decir no escucho, bárbaro ahí, ¿no? No escucho, ¿sí? O sí. Y aquí. Mire que el gong suena y se tiene un sonido.
Y sin embargo tampoco lo escucho. Debo de ir al médico, Doc. No, estamos probando Por esto. favor. Después, con el esposo, se prueba lo otro, ¿no? Si es uno el que no escucha. Pero acá estamos probando esto nada más porque es técnicamente. Ese fue el segundo que ya habíamos probado. Ya habíamos probado en otra ocasión que la vibración no se escucha, es seguro. Esto cuando yo lo golpeo tarda 30 segundos en apagarse, pero eso no se escucha nunca. Y el otro fue este, a ver. Ahí lo escuché un poquito. Bárbaro. Sí, cuando comenzaste, profe. Yo escucho los Sí tres. que se escucha. Ah, Sí, el bueno, tres. ahí va. Bien, bárbaro. Entonces, tiene que quedar simple. A ver. Ese no, profe. Ese no se escucha. No, Bien, vayan al médico No lo todos. escucho. Vayan al médico todos. No, pero ese es el único que no escucha. Bien, vamos a probar algo. Profe. Vamos a probar algo. Un segundito. Sí, profe. Ese sí. Ahora Se sí. escucha. fue muy poquito. Uy, muy poquito. Claro. Bueno, Médico urgente. ya no Profe, hay. tengo que ir al médico, al otorrino. Bueno, qué suerte. Espero que te vaya bien con el otorrino. Estoy descubriendo algo. Has descubierto algo en mí que tengo que llamar la atención. Llamar Bueno. la atención en cuanto al oído. A vos se te escucha por lo menos. Bien, ahí nomás. La idea era que me ayuden a mí a saber qué se escucha y qué no. Vemos que es bastante difícil Ok. esto, ¿no? Ahí. Bien, entonces, Sole, ¿me comentas algo? Sí, solamente esto. Yo escucho todos los sonidos, pero es como seco y una sola vez. El bombo, vos haces así un montón de veces, pero solamente se escuchó el primer bombo y es todo sonido seco. Bien. No continúa. Bárbaro. Es muy interesante para mí lo que me planteas porque ya había distinguido el tema de los sonidos así, pero no que si repetía en el bombo se sentía uno solo, ¿no? Está muy bueno eso que me decís. Meditación asociativa entonces es liberar la mente, ¿no? Liberar la mente es muy, ahí voy, es muy importante y tener ojo porque la mano tiene la habilidad de moverse y de quedarse quieta. Si yo empiezo a hacer barra de lo feo que es moverse, en un momento no voy a querer que se mueva. ¿Qué pasa con la mente? Que como andamos buscando a veces el silencio mental, no nos damos cuenta que soltar la mente también es una habilidad. Entonces, meditación asociativa, por un lado, nos permite descubrir a qué le llamamos pensamiento, descubrir cómo el pensamiento se reactiva frente a algo, ¿no? Y distintas cosas para las cuales las vamos a aplicar. André. Nada, un compartir poquito con respecto a los objetos. A mí me pasó con los dos objetos que elegí, que no sé si está bien llevarlo para ese lado, la asociativa. Primero fueron mis lentes, los tenía acá al lado, y después la guitarra que la tengo allá enfrente. Me llevó a recuerdos, no me llevó a ver qué me trae, un pensamiento, me llevó a recuerdos. Los lentes me trajo el recuerdo de mi hija cuando usaba lentes cuando era chiquita, y la guitarra me trajo la emoción, la alegría, ¿no? Y recuerdo con eso, ¿no? Con los sonidos, en cambio, que escuché el primero y el tercero, el segundo no. El primero me trajo pensamiento, el pensamiento de ruido a lata y de lata con el niño tocando tambor con las latas, y cualquier niño, ¿no? No fue recuerdo. Y con la maraca, escuché una maraca, eso, y ya me llevó a asociar, musiquita, mar, playa, me llevó a otro lugar que, sin conocer, ¿no? Sí conozco la playa, pero me llevó a una imagen. Fueron dos cosas distintas. ¿Está bien que la lleve para ese lado? ¿O dejo que es libre? ¿Cómo es?
muestra un perfil psicológico complejo. Bien, ahí explicamos, está muy bueno. Veamos, hay mucha cosa ahí, lo hacemos cortito porque estoy en el límite ahí, pero es muy importante lo que nos plantea Andrea. Por un lado, entender que yo siempre que algo se me viene a la mente, aun cuando simplemente sea una definición, ya es recuerdo. Por ejemplo, si yo siento los ruidos de los autos e identifico que es un auto, es porque hay recuerdo. Si no, diría, ¿qué es ese ruido? ¿Se entiende? Con solo saber que es un auto, ya es recuerdo. Los recuerdos pueden ser más simples o más complejos. Entonces, puede cruzar una imagen, así como decir un triángulo, o puede venirse a la mente toda una situación, casi película. Entonces, sería más simple o más complejo, pero siempre sería el mismo mecanismo, ¿no? Lo que va a cambiar, que cambia, después si quieren curiosear, dentro del aula tienen videos, en el tercer módulo te presenta un video de meditación asociativa 1, asociativa 2, asociativa 3, hay hasta la 248. No, son 4 nomás, ¿sí? Meditación asociativa 1 es el objeto, la asociación. Lo hago en voz alta. Yo miraba el reloj mío. Reloj, pantalla. Reloj, tiempo. Reloj, vejez. Reloj, apuro. Siempre así. Después existe el irse de asociación en asociación. Reloj, pantalla, pantalla, televisor, televisor, ¿sí? Programación, programación, computadora, computadora. Eso sería irse de asociación en asociación. Después, cuando curiose en la meditación asociativa 2, es a propósito hacer eso. Es ir viendo cómo el pensamiento se va yendo, pero vos no te vas. ¿A dónde termina eso? Y la asociativa 1 era volver. Entonces, eso sí vamos a tratar de diferenciar bien, ¿no? Decir yo, el objeto, para que no sea un pire. ¿Se entiende? Porque existiría el mecanismo asociativo 1 y la meditación asociativa 1. Mecanismo asociativo 1 sería lo que tratamos de concientizar con la meditación. Entonces, ¿qué es esto? Vos vas por la calle y tu mente, sin que uno se dé cuenta, va, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué feo! ¡Uy, tal cosa! ¡Uy, me olvidé de esto! ¡Uy, tengo que hacer esto! ¡Uy, yo quiero! Va haciendo eso. Sería el mecanismo asociativo 1. Y cuando uno lo concientiza, sería la meditación asociativa 1. Entonces vos, suponete, yo entro en la sala de yoga y voy mirando, eso me lo regaló tal, tal cosa, tengo que hacer esto. Ese sería el 1. Pero el 2, el mecanismo asociativo 2, es que yo voy mirando, voy asociando y de repente veo algo que me preocupa. Suponete vos una humedad en la pared. Y yo digo, uy, tengo que llamar al albañil y el albañil tal cosa, sí, pero primero tengo que hacer. Y ya dejé de contactarme con el ambiente exterior. Y no está reaccionando el pensamiento al objeto, sino que hay una reacción de pensamiento a pensamiento. Tuc, 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 tuc. Concientizar eso es meditación asociativa 2. Lo teatralizo, ¿no? Entonces yo digo, empiezo como la 1, ¿no? Por ejemplo, es un rosario de estos hindú que se usan para meditar. Entonces yo miro esto. Si fuera la asociativa 1, digo, bolitas, árbol, se me van asociando cosas ahí. Esa es la 1. La 2 es rosario, provincia de Santa Fe. Cierro los ojos, ya no me contacto con esto. Provincia de Santa Fe. Argentina. Argentina. El mundial. Fútbol.
fútbol, mi hijo, la Mariela. Y voy haciendo eso mentalmente, pero lo miro. Eso sería meditación asociativa 2. Meditación asociativa 3 es el mismo, pero cuando el docente dice cambio, nos volvemos por donde vinimos. Mariela, mi hijo, fútbol, mundial, Argentina, Santa Fe, Rosario. Entonces, meditación asociativa 3 tiene un elemento de control que la otra no. Y meditación asociativa 4, y con esto terminamos, la 4 es que, lo hago en chiste primero, ¿no? Supónganse que yo voy ahí, ¿no? Fútbol, Lautaro, mi hijo, Mariela, y se me viene algo sexual que no quiero contar después. ¿Me explico? Entonces, como se me viene eso, que no quiero contar, digo Mariela, kinesiología, Universidad Nacional de Córdoba, y me voy para otro lado. Meditación asociativa 4 es a propósito inhibir un camino y ver para dónde sale otro, ¿no? Esa sería la 4. Entonces, la asociación 5, la asociación 6, y cuando se me viene la 6, me vuelvo a la 5 y saco otro camino. Es para entrenar la mente a que un objeto tiene otros significados del que veo. Tiene varios significados para mí. Entonces inhibo uno y refuerzo el otro y sigo para otro lado. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Se entiende la idea? Entonces, en ese segmento de la clase, uno puede, a través de meditaciones asociativas, puede uno matizar la clase con distintas cosas, aprender a conocer la mente, distintas cosas así. Y lo puede hacer con cualquiera de los sentidos, ¿no? Porque podría hacer sonidos, podríamos trabajar probando un alimento y viendo qué cosas se nos asocian con ese alimento. Podría ser a través del olfato. Entonces lo podría trabajar a través de los 7 sentidos, ¿no? Los 5 sentidos comunes y el senestésico, que son las sensaciones corporales, y el kinestésico, que serían las posturas, ¿no? ¿Va bien? ¿Se entiende la idea? Bien. Sí. Bueno, vamos avanzando, ¿no? Curiosen, por favor, este apunte muy jugoso, el apunte del tercer módulo, que habla de diagramación de clases. Como para que ya vayan viendo cositas ahí. Bueno, los videos se refieren a lo mismo, pero por ahí en el apunte uno se ordena y va viendo los títulos, todo lo que hay ahí, ¿no? Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias por los que participaron. Voy a leer rapidito para no quedarme con las ganas de leer lo que me habían puesto acá. Logré estar en la respiración, nos decía Maricel. Gaby decía, miré el mate y se me vinieron palabras como relax, tranquilidad. Bien, de película. El mate tiene una carga total, ¿no? Entre un conjunto de cosas que se viven alrededor de él. Rosana decía, sí pude observar la consigna. Te consulto porque cuando presto atención a la respiración aparece un color. Bárbaro, voy rápido con esto. Resulta que lo asociativo funciona siempre, aunque uno no esté consciente de eso. Entonces, hay personas que tienen con más sensibilidad o atienden más a determinadas cosas, le presentan más a ciertas cosas. Entonces, generalmente, eso que se presenta es una manifestación de otra cosa. Por ejemplo, es posible que uno vea luces cuando cierra los ojos y que esas luces vayan cambiando de color en la medida que uno se relaja, porque en sí de alguna manera son una manifestación del sistema nervioso de uno, por ejemplo. A veces me ha pasado de estar en determinada postura, visualizo y hay como una lucecita de determinado formato
y es la posición del cuello representada, es una sensación kinestésica transformada a visual. Bueno, otros nos aportaban ahí que no habían escuchado, yo no escuché nada. Observé un frasco de mermelada de durazno y al mirar el dibujo del durazno en el frasco me imaginé una ensalada de fruta con el durazno. Sí los escuché, nos decía Rosana. Vilma decía, escuché los sonidos, me interrumpieron. Bien, me retiré un momento. Ana nos decía, escuché solo 2 sonidos, el primer sonido no, nada. María Yolanda, bien, escucho como golpecito, nada, bueno, bárbaro. Los otros ya me estaban aportando. Debe funcionar mal mi celu, decía la Melissa Silva. Nos queda la duda cómo viene ahí, ¿no? Hay que preguntarle a alguien que conozca mucho de esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos podemos escuchar y otros no? La vibración del cuenco, por ejemplo, no la escucha nadie. ¿Sí? La extensión que tiene, por lo menos, no se escucha, eso lo vimos ya. Pero me llama la atención que algunos, por ejemplo, la flauta la escuchan bien. Hay algunas personas que me han preguntado, ¿qué es ese instrumento? Qué lindo, quiero esto. Y de repente otro ni lo estaba escuchando, y como yo lo hacía mientras tenían los ojos cerrados, los otros ni se enteraban. Entonces nos enteramos el otro día porque trabajamos con el sonido y por eso nos enteramos, pero no sabíamos que la mitad no lo escuchaba, ¿no? Entonces habría que preguntarle a alguien que sepa mucho de esto. Bueno, gente, muchísimas gracias, muy amables. Me quedo a la gente de profesorado, que anden bien. Hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias. Suerte. No quería perderme la clase. Bárbaro. Besitos a todos, a todas. Suerte. No, gracias. Gracias. Que anden muy bien.